sean a este podcast de marketing inmobiliario. Yo soy Emily Figueroa y el día de hoy nos acompaña una invitada especial a quien conozco y tengo el gusto de conocerla y trabajar junto con ella. Bueno, ahorita ya les vamos a explicar un poco más. Para la radio, y ella es Moira Sordo. Hola Moira, ¿cómo estás? Hola Yamili, muy bien, gracias. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este podcast. Qué gusto. Pues platícanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, yo soy licenciado en medios masivos de comunicación y la verdad es que, bueno, estudié comunicación un poco pensando en dedicarme a la producción de medios, que es algo que me gusta mucho. Sin embargo, pues la vida y las oportunidades y el camino me fueron orillando a sí estar dentro de los medios de comunicación, pero siempre en el área comercial. De toda la vida me ha gustado mucho vender, entonces pues estuvo muy padre haber podido conjuntar esas dos partes que fueron los medios, que es lo que yo estudié, y al mismo tiempo pues ofrecer estrategias integrales de publicidad en diferentes medios para pues diferentes giros y tipos de cliente. Sí, bueno, en ese entonces, hace muchos años, nos conocimos cuando yo estaba en la dirección comercial en Radio Fórmula Quintana Roo. Y bueno, recuerdo que tú estabas trabajando para Alta Homes. Así es. Fuiste de mis clientes más fuertes y más importantes durante pues un par de años aproximadamente. Y pues obviamente siempre he trabajado como con muchos giros, pero especialmente el tema de los desarrollos inmobiliarios. Considero que la publicidad específicamente en radio les ha funcionado muy bien. Actualmente trabajo para Radio Fórmula, pero ahora en Yucatán, vivo en Mérida, tengo ya año y medio trabajando con ellos en el área comercial y pues bueno, no sé cómo puedo apoyarlos en tips, pero la verdad es que radio, yo he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes medios, periódicos, revistas y radio, ¿no? Mi expertise o lo más fuerte que he hecho siempre ha sido radio y la verdad es que sí estoy completamente casada con este medio. Especialmente por su inmediatez, porque todos tenemos el acceso a poder escuchar radio en cualquier parte. Y bueno, ahora también que está muy fuerte el asunto de Internet, pues igual puedes escucharlo desde tu celular o desde tu computadora en cualquier momento. Y lejos de lo que pasa, por ejemplo, con los periódicos, con la prensa escrita, que pues honestamente sí está muriendo poco a poco porque se han trasladado de muchos años acá paulatinamente a la parte digital. Radio sigue todavía muy vigente, ¿no? Y por ejemplo, específicamente en el tema de Yucatán, que es donde yo estoy ahora viviendo, la sociedad sigue siendo muy tradicional en muchos sentidos y uno de ellos es seguir escuchando todo el tiempo y en todo momento radio, ¿no? Fuerte siempre ha sido, y eso no ha cambiado con el transcurso de los años, el fuerte para escuchar radio normalmente sí es en el carro. En los trayectos pueden ser cortos, medianos o largos, pero pues sí es, como es un medio tan versátil de que nada más prendes el estéreo de tu coche, pues sí sigue siendo como el momento por excelencia en los trayectos en el auto. Sin embargo, en las investigaciones de mercado que realizamos 2 veces al año, también sale muy fuerte que la gente en sus oficinas mientras trabaja, pues trata de estar o informado, que en el caso de Radio Fórmula nosotros somos una estación hablada donde hay puros programas hablados donde en su mayoría son noticiosos, que pues la gente obviamente quiere estar informada, pero también hay mucha gente que sigue escuchando radio, pues radio musical, ¿no? Entonces, pues sí, esa accesibilidad que todo el mundo tenemos no se ha perdido. E insisto, a diferencia de la prensa escrita, que cada día vemos los periódicos más delgaditos, desafortunadamente la gente ya no lee el periódico y se va mucho al tema de las páginas web y toda la parte digital, pues la radio sigue muy vigente. ¿Por qué crees que sea así? O sea, de que el periódico está más delgado, ya no hay tantos anunciantes, porque bueno, yo en un principio, cuando yo recién egresé de la universidad, trabajé en el periódico Novedades de Quintana Roo, era pues el periódico líder, ¿no? Pero pues obviamente vas viendo cómo el grueso va Sí. cambiando, pero la radio sigue tan vigente y la gente también confía mucho en los noticieros que están allá. Sí, bueno, en el caso de los periódicos, pues sabemos que la era digital de varios años acá
ha estado pues en su máximo esplendor. Y de por sí, específicamente hablando de México, somos un país que pues no leemos, creo que leemos así en promedio un libro por cada 5 años por mexicano, eso es una tristeza, entonces mucho menos el periódico, ¿no? Cuando estaba el auge de la prensa escrita, pues sí, mucha gente lo leía, pero también mucha gente compraba los periódicos y nada más los hojeaba, ¿no? Y Ujú. era súper triste, y estoy hablando específicamente del caso de México, ¿no? Era súper triste que al final, pues el trabajo de tanta gente, de tantos reporteros, de tantos periodistas, pues a veces no era tan valorado porque pues comprabas el periódico como con un propósito específico, ¿no? O saber los resultados deportivos, mucho en el caso de los hombres, o porque en ese entonces, y digo en ese entonces porque ya Por no lo se usa social. mucho, por lo social, o para buscar casa, o para encontrar un trabajo, que pues tampoco se utiliza ya para eso, ¿no? Sí. Entonces comprábamos un periódico y honestamente era como irlo ojeando, ojeando, ojeando hasta ver algo que nos llamaba. Si bien nos iba, leíamos nada más los encabezados y nada más, pero no es, o sea, yo creo que era muy rara la persona que realmente leyera de la primera a la última página el periódico, ¿no? En este caso, pues bueno, ya todo se ha tornado digital, absolutamente todo, inclusive el presupuesto de los clientes está completamente volcado a la parte digital. Sin embargo, algo que yo les sugiero mucho a mis clientes de todos los giros, pero bueno, ahora hablemos del giro inmobiliario, es no hay mejor campaña que la que se complementa. No Ujú. hay mejor Así campaña que es. la que está diversificada. Si yo pongo todo mi presupuesto y ahora sí que todos los huevos en la canasta de la parte digital, pues muy probablemente voy a tener resultados. Sin embargo, no hay mejor resultado que poder decir, bueno, tengo espectaculares, tengo una revista muy leída, tengo radio y sí, le dedico un muy buen porcentaje de mi presupuesto a la parte digital, pero no nada más dejarlo ahí, ¿no? Creo que ahora estamos, hablando de la parte digital, estamos sobresaturados de información. Definitivamente yo sé que la publicidad digital funciona, sin embargo, creo que cada vez empieza a funcionar un poquito menos, en el sentido de que ya es tanta la información, ya los algoritmos de que casi casi nos escuchan los teléfonos, de que estás pensando, quiero cambiar mi sala y por alguna extraña razón te empiezan a salir 70,000 anuncios de Sí. salas y esas cosas, pues ya de repente ya es tanto el bombardeo que no estoy tan segura de que dirigir todo el presupuesto a la parte digital sea la mejor opción. Y también, por ejemplo, ya no hay tanta disposición de ver tantos anuncios, ¿no? O sea, de que, Así ay, es, otra vez, y scroll, 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 que le haces, así ¿no? es, Hacia abajo. Y, por así ejemplo, es, tenían una parte que era, que decían la hora y decían el clima, ¿no? así es. El No tipo de tienes, cambio, no tienes una idea de cuántas personas llegaron al fraccionamiento de Jardines del Sur comentándonos que nos escucharon exactamente en esa sesión. O sea, en el era así de que, patrocinio de la ajá, hora. exactamente, o como patrocinado por Jardines del Sur y pues, o sea, como que decías algún beneficio y ya después pues decías la hora y el clima, ¿no? Y estaba bastante interesante eso porque aunque no teníamos una cierta medición como tal de la radio, pero cuando llegaba y nosotros preguntábamos, sí nos recordaban. Que te habían escuchado ahí. Uh -huh. Bueno, hay diferentes estrategias específicamente en radio y depende mucho, obviamente, de las necesidades del cliente, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, vamos a pensar en un desarrollo nuevo de una inmobiliaria que no es conocida, ¿no? Uh ¿Qué es -huh. lo que quieres posicionar? Digo, lo primero que había que preguntarle al cliente es Claro. qué quieres posicionar, el nombre de la inmobiliaria o el nombre del desarrollo. Eso es así como el primer paso, ¿no? En cualquiera de los dos casos, depende mucho qué es lo que quieres, porque si de repente estás como súper enfocado en posicionar el nombre de la marca, sea cual sea, o sea el desarrollo o sea el nombre de la inmobiliaria, estrategias de este tipo, como por ejemplo el patrocinio de la hora, de hecho ofrecíamos muchas cosas, en el caso de Yucatán lo ofrecemos también, e inclusive estamos muy abiertos como grupo de radio a hacer cosas novedosas, es decir, a lo mejor yo te puedo decir, ¿sabes qué, Yamili? Yo te sugiero que te puede funcionar súper bien para que la gente se grabe el nombre de tu marca, el patrocinio, el tipo de cambio, por decirte. Uh -huh. Pero a lo mejor tú me dices, ¿sabes qué? Estoy pensando, y por eso a eso voy con la apertura que tenemos como medio, ¿no? Estoy pensando que me gustaría
en lugar de que únicamente se mencione mi marca cada vez que dicen el tipo de cambio, una vez cada hora, me gustaría más, pues no sé, que hubiera una sección en el noticiero local donde se dieran tips para encontrar casa, por Ujú. ejemplo, ¿no? Entonces, existe por parte de nosotros la apertura de ver qué podemos hacer, obviamente con lo que el cliente quiere, obviamente de acuerdo a las necesidades que tiene el cliente y al mismo tiempo, pues siempre asesorándolos, ¿no? Porque yo tampoco como asesora voy a permitir que tú hagas una campaña que tú crees porque te gusta, que va a funcionar y yo sé que tal vez no. Yo he tenido muchos clientes a lo largo de los 16 años que tengo trabajando en medios que hace cuenta llegan y me dicen, hola, ¿cuánto cuesta un spot de 20 segundos? No, pues cuesta 300 pesos. Ok, me das dos. Eh, no, ¿A o qué sea, hora? ¿Cómo? O sea, digo, no, obviamente no claro, o sea, funciona así. honestamente, y yo se los digo así a mis clientes y a lo mejor no sé si algunos me han odiado y otros me han amado cuando les contesto eso, pero es no te puedo, o sea, sí puedo, en teoría puedo venderte un spot o dos o 5 pero Claro. no te lo voy a vender porque no te va a funcionar. Y a mí lo que más me interesa es que te funcione la campaña y lo que más me interesa, obviamente, como medio de comunicación es tener clientes repetitivos a los Ujú. cuales les funcione la campaña. Porque al contrario, si yo te vendo algo que tú dijiste, quiero solo 3 spots, por decirte, y sé que no te va a funcionar, pues a lo mejor logré mi venta en ese momento. Pero cuando no tengas absolutamente una visita o una llamada por los 3 spots que tú decidiste y que yo permití que metieras sabiendo que no iban a funcionar, pues eso es peor publicidad también para mí como medio, ¿no? Entonces, depende mucho, hay diferentes estrategias. Yo recuerdo que hacíamos mucho también con Alta Homes en ese entonces y lo he hecho con muchas inmobiliarias, los controles remotos. O sea, Ujú. Es lo que si te de iba a decir. pronto vuelvo a lo mismo, o sea, necesitamos saber cuál es o qué es lo que tú como cliente quieres, ¿no? Porque obviamente todos los clientes quieren ventas, ¿no? O sea, me queda muy claro, esa es la meta de una campaña. Sin embargo, para llegar a ventas, pues bueno, habrá primero que posicionar la marca, habrá que grabarle a la gente el nombre de tu desarrollo, habrá que buscar o resaltar las ventajas competitivas de tu desarrollo, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, si lo que tú quieres específicamente es que se muevan 10 casas este mes, por decir, una estrategia que ha funcionado mucho y que me funcionó y creo que les funcionó a ustedes mucho tiempo en Alta Home son los Ujú. controles remotos. ¿Qué Sí. pasa con los controles remotos? El control remoto, pues al final es ir a transmitir desde tu desarrollo el programa en vivo. La diferencia de un spot de 20 segundos, que es como el promedio de tiempo que se maneja o se vende en radio, pues 20 segundos, aunque a mucha gente le suena poquito, es un tiempo bastante razonable y suficiente para poder decir las cosas básicas, ¿no? Ujú. Mencionar un par de veces tu marca, mencionar algunas características muy puntuales de tu desarrollo y el teléfono o la página web o la dirección, ¿no? Básicamente eso. Cuando tú lo que quieres es pues agilizar un poco la venta, pues haces un control remoto, que es lo que nosotros le sugerimos a los clientes, porque en ese momento la persona, o llamémosle el reportero o el locutor que va a tus instalaciones, puede hacer que la gente sienta de una manera auditiva, porque al final es radio, pero de una manera más tangible lo que está pasando y lo que está viendo en tu desarrollo. Entonces, hay la oportunidad de que el locutor, más allá de hacer un spot de 20 segundos, que es muy Ujú. poco tiempo, pueda decir que está llegando y está entrando a la casa modelo diamante, que Ujú. está divina y los acabados del baño están espectaculares y entonces vas entrando y la sala es hermosa y los espacios y entonces tiene tantas habitaciones, pero ¿qué crees? Que lo más importante es que tiene un jardín para tus hijos y empiezas a pegarle Ujú. también obviamente pues al lado emocional, ¿no? Hogar, familia, niños, hijos, Imaginación para la felicidad, persona, ¿no? O sea, imaginación. que ya se Entonces, sienta ya. esa parte de poder ir a transmitir desde el desarrollo, pues obviamente hace que el radio escucha como que despierte completamente su atención y diga, ah, estoy buscando casa, voy a ir, ¿no? A Jardines del Sur o a cómo se llama el desarrollo. Entonces, y otra cosa que es importante en este tipo de controles remotos y en muchas diferentes estrategias de publicidad en radio
es que los clientes traten de encontrar la manera, de medir los resultados. Ujú. Es complicado, y tú lo sabes, tú has estado en mercadotecnia muchos años, o sea, es muy complicado tener como resultados muy exactos y puntuales de cuánta gente fue a tu negocio por periódico o por radio o por revista, es complicado. Sin embargo, cuando tú metes una promoción tangible, es un poco más fácil. Ujú. De nada sirve que Así es. metas una campaña de 20 spots al día, que es una cantidad fuerte de spots, y que estés bombardeando en cada corte comercial con el nombre de tu desarrollo, si no, al final tú como cliente no puedes tener la manera de medir si está o no está funcionando tu campaña, ¿no? Ustedes en el ámbito inmobiliario, pues obviamente eh, tienen siempre promociones, que si te regalo los aires Ya acondicionados. te lo sabes de memoria. Claro, porque ya tengo muchos años trabajando con ustedes, ¿no? Entonces, que si te regalo los aires, o a ver, a las personas que vengan al área de ventas o al área de informes o a la casa muestra y mencionen que escucharon este anuncio en Radio Fórmula, si compran su casa, les vamos a regalar la sala, ¿no? Por decir, es un ejemplo. Y digo, y puede ser eso, o puede ser un descuento, o puede ser menos enganche, o pueden ser muchas cosas diferentes que ustedes como desarrolladores pueden ofrecer, y les da la posibilidad de poder tener un número más tangible de si está o no está funcionando la publicidad. Yo tengo mis dudas, por ejemplo, en la parte digital. Creo que por más que, o sea, digo, los anuncios digitales, ¿cuánto tiempo tienen que durar para que nosotros como espectadores no nos aburramos? Tenemos tanto bombardeo de información que eso me hace pensar, y por eso tengo mis dudas, de que sea realmente medible. Digo, lejos de que ahora las plataformas te dicen cuánta gente le dio clic a tu anuncio, que creo que eso es muy medible, pero medible realmente no de clics o no de, ¿cómo le llaman? De impresiones, de cuánta gente accedió a tu sitio, pues creo que, CTR, ¿no? ajá, o sea, mucha gente podemos darle clic al anuncio, pero de ahí a que yo vaya a conocer tu desarrollo hay un abismo de posibilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, con la publicidad digital tengo un poco mis dudas de cómo poder realmente medir quién me compró una casa por mi anuncio en Facebook o por haber metido una campaña en Instagram o en donde sea, ¿no? En el caso de radio, por ejemplo, pues sí puede ser un poco más tangible. En lugar de ponerle las letras chiquitas a tu anuncio de Facebook, ¿no? Menciona que nos viste aquí, pues ni siquiera puedes poner eso, ni siquiera Facebook te permite tener tanto Sí. texto, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues creo que lo importante, o lo que quiero recalcar ahora, es que la radio está más viva que nunca y ha además resucitado más ahora con la pandemia. El que todos estemos desde hace año y medio encerrados en nuestras casas, esperando información. Ha habido tanta información fake y pues tantas cosas en las redes sociales, que creo que todos hemos buscado de una u otra manera encontrar los medios oficiales o medios tradicionales para poder estar informados, ¿no? Con el caso, los números de casos, o que si la vacuna, o que cuántos muertos. Digo, es horrible lo que estamos viviendo, pero creo que ha sido un nuevo empujón de aire para la radio, el asunto de la pandemia, y la gente está como, a lo mejor los que ya habíamos perdido, los escuchas que en algún momento los perdimos por tener Spotify, por ejemplo, creo que están regresando mucho a escucharnos. Sí, y por ejemplo, por mi parte, yo manejaba la estrategia de la radio, sobre todo cuando eran los eventos. Nosotros hacíamos eventos cada 2, 3 meses, y con evento yo me refiero a que hacemos un Halloween, un día de las madres, y en ese día metíamos alguna promoción que terminaba tal fecha. Entonces los controles remotos, cuando era el evento, o sea, el open house allá en el fraccionamiento, era en vivo, entonces le daba un sentido de urgencia de que vénganse hoy, porque hoy Sí, ya se va a terminar esa promoción, y eso sí, es hoy es súper la promoción. importante. Eso es súper Sí, importante, el sí. sentido de urgencia de que tu promoción va a acabar tal día,
Entonces ya la gente, ya le das, pues sabes que es que si no voy hoy, yo no me voy a poder ganar aire acondicionado extra, ¿no? O así. Y por Así es. ejemplo, algún cliente que hayas tenido un súper éxito haciendo algún tipo de campaña diferente. Pues mira, clientes inmobiliarios he tenido muchos, desde desarrollos de lujo, como Puerto Cancún, por ejemplo, hasta casas de interés social como, ¿cómo se llama? Promotora residencial, por ejemplo. O sea, digo, hay varias inmobiliarias que se dedican a casas de interés social. En el caso específicamente de Alta Homes, creo que fue uno de nuestros casos de éxito. Ustedes recuerdo que Sí. tenían casas de nivel socioeconómico medio alto, Medio, alto. medio y medio alto. Ajá. Entonces, la radio no es para algún nicho en especial, nada más hay que fijarte dónde te anuncias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Radio Fórmula, al ser una estación hablada, siempre hemos tenido la ventaja de que hemos contado con programas dirigidos especialmente a un segmento específico. Entonces, en el caso de las estaciones musicales no es así, porque si tú te quieres anunciar en una estación musical que sabes que, por ejemplo, el rango de gente que la escucha es de 25 a 35 años, pues ya te casaste nada más con ese nicho. Y está bien, si quieres dirigirte específicamente a ese rango de edades, ¿no? Pero en el caso de Fórmula, pues tenemos la gran ventaja de que hay una barra femenina, hay una barra deportiva, que pues obviamente va más enfocada a los hombres, hay una barra noticiosa, y pues se pueden dirigir las campañas, o sea, se pueden hacer inclusive diferentes estrategias, porque por ejemplo, te voy a decir, bueno, Alfredo Palacios, que en paz descanse, Sí. fue uno de los comentaristas, a mucha gente no le gustaba, pero mucha gente lo amaba y tan lo amaba que duró 30 años al aire con Radio Fórmula, ¿no? Él iba dirigido a las mujeres, se llamaba Salud y Belleza su programa, iba dirigido a las mujeres de nivel socioeconómico medio, bajo, bajo, ¿ok? Y entonces tú podías, por ejemplo, pensar hacer un control remoto si la gente en ese momento, a ver, digo, de entrada sabemos que las mujeres tenemos Poder de decisión. el poder de decisión, la verdad. La verdad, en una casa la Especialmente, mayoría, ¿eh? especialmente en las casas. Entonces, pues sí está padre, pero hay que ver cómo enfocar la estrategia, porque a lo mejor en un Alfredo Palacios podíamos hacer un control remoto con sentido de urgencia de que la promoción de las casas de interés social termina hoy, pero al mismo tiempo podíamos estar sacando el mismo día spots de 20 segundos hablando de eh, eh, temas emotivos o tocarle a la parte emocional a los hombres, diciéndole la seguridad de tu familia, el fraccionamiento más seguro, con 524 cámaras de vigilancia para que tus hijos y tu familia esté tranquila y feliz. Y por otro lado, podemos estar haciendo menciones en el noticiero, o sea, depende mucho qué es lo que quieres, pero sí se puede manejar una estrategia integral pensando en que nuestra barra de programación es muy variada y va dirigido cada programa a un segmento muy específico. Por ejemplo, es bien importante que haya alguna herramienta de medición. Por nuestra parte, nosotros tenemos una recepcionista en cada fraccionamiento y se encargaba de darle la bienvenida al cliente y hacerle una encuesta de entrada. Esta encuesta de Eso es entrada es súper bien, bien importante. importante. Y Ujú. mucha gente, también seamos honestos, mucha gente a veces ni se acuerda. O sea, No, o pasa y es así de, ay, ¿dónde nos? Ah, no me acuerdo si en el periódico o en la radio. Y entonces a mi radio y al del periódico, pues nos deja así como, y qué mala onda. Pero sí es una manera muy precisa de poder saber lo más cercano a la realidad de dónde te está llegando la gente. Yo tuve un cliente que siempre lo recordaré, he tenido muchos, muchos clientes, pero ese siempre lo recordaré, era un cliente que tenía una clínica de depilación láser, ¿no? Y entonces, pues él acababa de abrir su clínica y ya se cuenta que dijo así casi casi de, bueno, todos mis ahorros de la vida los voy a invertir en publicidad, porque quiero que mi clínica sea un hit y voy a bombardear. Y honestamente para mí era, pues era extraño porque era un pequeño nuevo empresario que quería meter 15 spots al día. Y yo decía, wow, es mucho, está padre, ¿no? Pero no es habitual
que un cliente que acaba de abrir, pues un pequeño empresario quiere invertir tanto en publicidad, ¿no? Entonces, me acuerdo que metió como 15 o 20 spots al día durante un mes. O sea, lo escuchabas todo el día. Yo decía, no, claro que le va a súper funcionar. Y entonces, como a la semana, me marca y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo creo que cancela la campaña. Y yo, ¿por? O sea, tiene apenas una semana. O sea, digo, para empezar, la radio es repetición, hay que estar, pues no es que al primer minuto o en el primer día de spots te va a empezar a llegar la Ya te van a gente, hablar, sino que ¿no? la gente que habitualmente escucha radio tiene que escuchar tu marca varias veces para decir, ah, voy a ir, ¿no? Y Ujú. entonces me dice, es que sabes qué? Que nadie, absolutamente nadie ha dicho que escuchó en radio. Y yo, o sea, que escuchó en radio la promoción. Y yo, ok, a ver, ¿lo estás midiendo realmente? Sí, sí. O sea, mi secretaria o la recepcionista, ella tiene la instrucción de Ujú. que tiene, cada persona que llame tiene que preguntarle cómo se enteró de nosotros. Ok, pero estás haciendo también periódico. ¿Has tenido resultado? No, tampoco. Se me hizo muy raro, Yamil, y yo dije, algo está pasando con esto, ¿no? Y entonces dije, bueno, ok, dame un par de días, o sea, dale un par de días a la campaña y dame un par de días a mí para ver cómo podemos replantear la campaña. A lo mejor si estamos haciendo algo mal, a lo mejor el mensaje no es el adecuado, todo se puede ajustar. Yo entonces me acuerdo que dije, no, yo voy a llamar a la clínica. O sea, quiero ver que me conteste la secretaria o la recepcionista Y y que te me pregunten. pregunte, y, o sea, yo voy a hacer la prueba. Ya me marqué todo el día y nunca contestaron el teléfono. Wow. Nunca contestaron el teléfono. O sea, si yo hubiera sido una clienta que hubiera querido hacer la cita para irme a hacer depilación láser, pues nunca lo hubiera logrado porque nunca me contestaron el teléfono. Todo el día hasta en la tarde, marqué varias veces, hasta en la tarde me contesta una mujer que, bueno, parecía, ya después sabía, o sea, supe que era joven, pero parecía que la amargura corría por su vida y tenía 90 años y en realidad tenía como 25, pero era No, una así de flojera. persona que no tenía no tenía el perfil para estar Actitud. en una recepción, para tener esa facilidad de apertura y de entablar una buena relación con los clientes, no era amable y además, ¿qué crees? Nunca me preguntó de dónde ¿De o dónde? cómo me había enterado yo, ¿no? Entonces fue ahí donde le hablé a mi cliente y le dije, oye, pues me da muchísima pena, espero que no sea tu familiar, la recepcionista, pero tengo que decirte que pues no, o sea, de entrada marqué todo el día y nunca me contestaron, ya muy tarde me contestó como de malas, nunca me preguntó pues cómo me había entrado del medio y demás. Entonces, todo esto viene a que sí es súper importante Claro. encontrar la manera, porque nosotros como medios pues tenemos la responsabilidad de hacer o orientar al cliente a hacer la mejor campaña posible. Sin embargo, lo que pasa de la puerta adentro de tu negocio, yo no lo puedo controlar. Ujú. Si el personal que tiene el cliente no es personal enfocado a relaciones públicas, no es una persona amable, no está orientada a generar más ventas, pues nosotros como medio no podemos controlarlo, ¿no? Te voy a decir algo, por ejemplo, también había como el problema de que a la gente, como bien dices, no le gusta leer y tampoco le gusta escribir. Entonces todo se lo tienes que poner fácil, opciones múltiples Sí, y rapidito. sí. Segundo, terminaban diciendo, ay, ¿cómo te enteraste del fraccionamiento? Por las flechas de allá afuera. En ese entonces estábamos en una zona en donde no había nada atractivo, o sea, no había escuelas, no había plazas comerciales cerca. Entonces, ¿cómo llegaste hasta esta zona Ujú, si no hay nada atractivo por la zona, ¿no? O sea, ujú, debiste haberte enterado de algún lado que en esta zona se está vendiendo casas, ¿no? ujú. Entonces, lo que hacíamos era más bien ver el global, o sea, cuando hacíamos alguna campaña de radio, qué tanto aumentaba globalmente las visitas, Las visitas, porque la claro, y en gente, pues como consecuencia dices, las ventas. No, exactamente, la gente es floja, o sea, la gente es, sí, y me da desgraciadamente, risa porque a veces es así de, ay, ¿por dónde te enteraste? No, pues por radio. ¿Qué estación? no. O lo dejaban en blanco o no sé, o sin nada, ¿no? Y entonces al final le preguntas a la gente, no, si yo siempre escucho Radio Fórmula, por decir, Uh-huh. pero es hasta como esa flojera de pensar, ah, sí, pues fue en Radio Fórmula, o ah, sí, fue en Mix FM, o ah, no, fue, no, no, de pronto sí es complicado. Por eso te digo
que en el caso de los controles remotos o en el caso inclusive de las menciones en vivo en los programas, vale mucho la pena meter una estrategia muy puntual donde el cliente tenga que decir que lo escuchó en tal estación para poder recibir un beneficio. Y entonces ahí es donde tú dices, no, pues sí, sí me está funcionando obviamente la campaña, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, para los controles remotos, nos fijamos que justamente después del control remoto, la siguiente hora aumentaban las visitas. Entonces, esa parte sí la podemos como controlar y La puedes observar, medir ¿no? el mismo día, Exactamente. sí. O sea, aunque no te digan, es que escuché en la radio, no, o sea, porque te digo, casi siempre terminaban diciendo, es que vi la flecha, o sea, ajá, sí, esa flecha a una zona que nadie conoce, o Que bueno, que nadie no es, conoce, claro. que es nueva, o sea, ¿cómo es que llegaste aquí? O sea, no creo que estés Claro. paseando por la ciudad y de repente digas, pues voy por esa flecha, ¿no? Pues no. O sea, debe de haber como alguna motivación o curiosidad desde antes. Claro. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, algún consejo que tú quieras darle a los que nos escuchan y ven? Pues yo creo que mi más grande consejo, yo que trabajo desde hace tantos años en este asunto de publicidad, es que entendamos que la publicidad no es un gasto, sino que es una inversión, ¿no? Muchos clientes piensan, está carísimo, no, es un gasto que no puedo soportar. Pues sí, pero al final es una inversión. O sea, una campaña bien planeada, bien estructurada, sabiendo qué quieres, dirigiéndola bien en los programas específicos, en los horarios que mejor te convengan, sí o sí te va a dar resultados. Es importante decir lo que hace rato comenté, así como muy light, es que la radio es repetición. Entonces, si empezamos una campaña, por ejemplo, si contratamos una campaña de un mes, no esperemos que el resultado sea los 3 días. Al final la gente tiene que estar escuchando y escuchando. Y, por ejemplo, en el caso de Fórmula, la gente que escucha López Dóriga, por ejemplo, o sea, radio hablada, pero vamos a pensar en un López Dóriga. La gente que escucha López Dóriga, cada que puede lo va a escuchar porque ya está casado con, pues, con López Dóriga, o Con con su su estilo. estilo, con sus noticias, o con su horario. Es el horario que mejor me acomoda porque es cuando yo me muevo del trabajo a mi casa para ir a comer. Entonces, cada que pueda, la gente que le gusta lo va a escuchar. Entonces, cada que te escuchen es como un impacto más en la cabeza pues del radio escucha, ¿no? Entonces, no esperemos que nos den resultados súper inmediatos. De hecho, no sé realmente, o sea, ahora pienso en algún medio que dijeras, híjole, es que me da un resultado de hoy, no me viene ninguno a la cabeza. Si me equivoco, tú dime, tú eres la experta en mercadotecnia. Pero bueno, todo esto viene al consejo que me decías y es no pensemos que la publicidad es un gasto, sino es la mejor inversión. Ahora, por ejemplo, en tiempos de pandemia, creo que ha sido un golpe muy fuerte para diferentes industrias y diferentes giros, y entre ellos la publicidad. Yo estoy ahora en medios y la publicidad, o mis clientes en publicidad, ha bajado muchísimo la inversión. Puedo entender que muchas empresas han cerrado, puedo entender pues muchos despidos que han tenido que hacer, o sea, puedo entender perfecto, pero no va a haber en este momento algo mejor para poder rescatar los negocios que publicidad. A lo mejor no tienes que hacer una campaña enorme y millonaria. Siempre en radio, como decíamos hace rato, podemos ofrecer muchísimas opciones que no precisamente son caras, o sea, porque ni siquiera llamémosle cara a una campaña grande, ¿no? Me parece que al final pues es una buena inversión y de repente con muy poquito puedes hacer pues maravillas para tener resultados, como por ejemplo el caso del patrocinio de la hora, ¿no? En Sí. el caso del patrocinio de la hora, realmente son 5 segundos. Haz de cuenta, se dice la hora. Las 2, Radio Fórmula da la hora, 2:30. Alta Homes, no sé, 10% de enganche, por decir. O sea, básicamente son 5 segundos. Se menciona la marca y un eslogan, o la marca y el teléfono, o la marca y el sitio web, o lo que sea, pero están en constante repetición. Y, por ejemplo, el precio es mucho más reducido que pensar en un spot de 20 segundos. Entonces, es tenemos diferentes alternativas para poder ayudar a las empresas ahora para que puedan pues sobrevivir y seguir anunciándose y pensar que realmente es una inversión, porque al final sí o sí es dinero que va a regresar al bolsillo del empresario. Así es. Yo creo que la empresa en sí es como si fuera un tren
Y muchas veces los empresarios quieren dejar a la mercadotecnia como el último vagón. Hasta que Así yo es. tenga ventas, hasta que yo cobre, hasta que esto, ya Ahí ya ahí le voy a invierto, meter alguna pauta. Y no, perdóname, pero no. La mercadotecnia más que un vagón es la leña que le estás poniendo al tren para sin que duda. gire esa rueda y jale todo lo demás. Es una inversión, es importante también saber tu estrategia, quién eres tú como empresa, qué es lo que quieres anunciar, no con cualquiera, sino hacer tu investigación de medios. O sea, yo sé Claro. que ahorita lo de las redes sociales está súper fuerte, es muy medible, por así decirlo, pero es importante también darle pauta a otros medios más tradicionales porque el punto es estar integralmente y sobre Así es, todo una campaña integral. saber tu estrategia bien dirigida. Vas a tener alguna promoción, vas a posicionar tu fraccionamiento, vas a posicionarte tú como marca, o sea, saber qué es lo que vas a querer y Lo eso a que veces quieres. es lo más complicado porque no saben lo que quieren anunciar. Es cierto, y aparte algo que creo que es muy importante en estos tiempos es la gran competencia que hay. Yo, por ejemplo, lo estoy viendo mucho en Yucatán específicamente, el crecimiento inmobiliario, la mancha urbana, la población inclusive de Yucatán está creciendo a pasos agigantados. Tú volteas, o sea, para donde quieras, en internet o en espectaculares o en radio o donde sea, encuentras 1 millón de residenciales diferentes, en renta, en venta. Ahorita está de supermoda los terrenos en la playa, pero hay 5,000 opciones. Entonces, dentro del saber qué es lo que tú quieres como marca, creo que lo primero que tienes que saber es cuáles son tus ventajas competitivas y entonces hacer tus campañas dirigidas a eso, porque terrenos ahorita cerca de la playa en Yucatán hay miles, pero ¿cuál es tu ventaja competitiva? A lo mejor estás a la orilla del mar, me estoy inventando, a lo mejor estás dando el metro cuadrado mucho Más más barato. barato que todos, te mejoro el precio. En el caso de las casas, pues bueno, yo creo que depende, porque puede ser, en algunos casos puede ser que tu ventaja competitiva sea el precio, pero en otros casos puede ser algo de súper lujo con toda la seguridad que existe para tu familia, ¿no? La Entonces, ubicación, ¿no? O sea, la pues ubicación o los acabados o ya son casas inteligentes. Yo creo que lo más importante es eso. A veces yo voy por aquí en la calle y veo espectaculares de desarrollos y digo, no le entiendo. Hay uno pero no te aquí, dice nada, ¿no? O no sea, te dice nada. Hay uno aquí por donde yo vivo en una carretera que es una jirafa, pero es como, o sea, de verdad está súper raro. Es una jirafa rara y entonces viene el nombre del desarrollo y dice, piensa diferente, pero no sabe, o pero sea, ¿qué te la ofreces jirafa, de diferente, no? O sea, nada, o sea, de verdad hasta te saca de onda, si una jirafa, ¿y qué tiene que ver con el desarrollo? tienes O sea, una es cocina como, roja, tienes no sé, claro, claro, o un sea, a lo mejor es un desarrollo completamente hidromasaje en el innovador, baño, o sea, no sé, ajá, sí. ¿qué tienes diferente, no? O sea, Entonces, creo que una de las cosas más importantes es cuáles son tus ventajas súper competitivas dentro de toda la competencia que existe ahora para entonces hacer una campaña y dirigir un presupuesto específicamente para eso. así es. Yo creo que es un trabajo de ambas partes, de que la empresa tiene que establecerse bien Así y es. también platicar contigo, tener una comunicación abierta y tú vas a ofrecerle pues una estrategia que tú consideres que le va a funcionar, ¿no? Porque ese es el punto, que sea una Sí, relación de largo plazo. nosotros realmente lo que hacemos pues es tratar de hacer trajes a la medida del cliente, ¿no? Tanto de sus necesidades como de su presupuesto. Si ahorita llega una inmobiliaria conmigo y me dice, me quiero anunciar, no voy a pensar en la última campaña que vendí de la última desarrolladora y le voy Copy a paste. copy-paste y le mande la propuesta. Necesito saber quién eres, cuál es tu presupuesto, porque también te puedo ofrecer la campaña de la vida, pero si tienes un presupuesto de este tamaño, pues a lo mejor no. Entonces, ¿quién eres? ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es justo eso? ¿Cuáles son tus ventajas competitivas? ¿Eres de interés social o eres de clase media o vas dirigido a un sector o un nivel socioeconómico muy alto vendiendo propiedades de lujo? O sea, nosotros tenemos como primero que estudiar perfectamente esa radiografía del cliente para entonces poderle hacer un traje a la medida. Así es.
Pues Moira, ha sido un gran placer escucharte, tenerte Ay, aquí, poderte igualmente, me da mucho contactar. gusto. Qué Gracias gusto, la por saludarte. verdad. Un saludo hasta Mérida. Saben Muchas que gracias. ese es mi hogar de nacimiento y por allá estuve unos años y la verdad es que siempre recomiendo invertir y o vivir en Mérida. Sí, claro. Inviertan en Mérida, la verdad es que es la ciudad más segura del país y es un lugar hermoso para vivir. Disfrútalo mucho. Muchas gracias, Yamili. Muchas, Estamos en contacto. muchas gracias. Y a Gracias ti a que ti. nos escuchas, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabes que... una pregunta, Moira, antes de Dime. irnos, ¿en dónde te pueden contactar? ¿O página web o...? Bueno, estamos en Radio Fórmula Yucatán y mi correo es gdegato ventas@radioformulayucatán.mx. Ah, perfecto. Y a mí me pueden contactar en @YamiliFigueroaMKT, pues bueno, en todas las redes sociales. Y pueden visitar mi página web de yamilifigueroa.com y registrarse dentro del directorio inmobiliario completamente gratis, igual allá en la página. Y nos estamos viendo en un próximo episodio. Gracias. Mucho éxito. Bye.